Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, desde el ente Tisquesusa, nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación acompañando la movilización social de la Federación Colombiana de Educadores. Y nos encontramos con Donca, concejala en Bogotá por el Pacto Histórico. Buenas tardes, Donca, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Aquí también acompañando este proceso que si bien ha sido convocado desde las centrales obreras, hay muchísima gente, organizaciones, procesos sociales, comunitarios de todo tipo de aquí, de la ciudad de Bogotá y de la región. Donca, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, este espacio, y vamos a hablar dos cosas fundamentales. La primera, cómo podemos articular no solamente el magisterio, no solamente los partidos políticos, sino a la ciudadanía de Cundinamarca y a la ciudadanía de Bogotá, entendiendo que hay elementos en común para garantizar una vida digna en la región. ¿Cómo podríamos iniciar ese proceso? Yo creo que es fundamental, digamos, fortalecer este diálogo de ciudad-región porque pues Bogotá es una ciudad enorme que concentra no solamente el 25% de todo en Colombia, sino que digamos copa la región de una manera muy fuerte y determina las relaciones que los municipios aledaños terminan construyendo con Bogotá, entonces se termina volviendo una cosa unidireccional. Nosotros creemos que hay que democratizar la idea de ciudad-región, hay que democratizar la idea de región en torno a Bogotá y que sean unas relaciones más equitativas, más bilaterales, donde los municipios también tengan mucho que decir, construir una visión conjunta y colectiva, no solamente impuesta desde las necesidades de Bogotá, tanto en términos de servicios públicos como en términos de circulación y movilidad, como en términos de acceso, digamos, a vías, bueno, muchas cosas que Bogotá termina sobredeterminando. Entonces creemos que es importante cómo hacerlo. Creo que lo fundamental es abrir diálogos, espacios de encuentro mucho más, digamos, trascendentes, empezar a comunicar mucho más porque es importante hablar de una, digamos, región en común entre todos estos municipios y Bogotá. Si bien tenemos instrumentos institucionales como la RAPE, por ejemplo, que articula 5 departamentos, no es tan contundente su acción, no es tan contundente su presupuesto. Otra cosa también puede empezar a hacer, a ver cómo fortalecemos esta institucionalidad de lo regional, que no solamente sea lo que la ley de región metropolitana ha aprobado, sino que sea una institucionalidad mucho más plural, mucho más comprensiva de cara a las necesidades integrales de la región. Creo que ahí hay claves, pero para eso como para todo, como vemos, si no nos movilizamos, si no nos encontramos, si no generamos como un sentido común compartido, una comunicación compartida, una preocupación a la ciudadanía frente a que esto es importante, pues no va a pasar. Perfecto. Estamos hablando del tema de la democratización, de la lucha colectiva, de espacios de participación. Mencionaste un tema súper importante que es la región metropolitana. La región metropolitana ha sido bastante cuestionada por el tema de cómo se construyó, cómo se ha venido implementando. ¿Cómo podemos hacerle resistencia desde el movimiento popular a esta región metropolitana que de alguna u otra manera afecta la autonomía de los territorios que decidan hacer parte de este esquema de asociatividad? Sí, es lo que yo planteaba ahora, y es que justamente esa versión de la región metropolitana tal como ha quedado aprobada, pues es una versión, digamos, muy centralizada en torno a las necesidades, intereses, prioridades de Bogotá, que si bien es una ciudad enorme, con 9 millones de habitantes, está conectada absolutamente con los municipios conurbada, ya diría uno, con la mayoría de municipios circunvecinos, pues no significa que no haya otro tipo de consideraciones, prioridades, criterios, necesidades de esos municipios y esas poblaciones frente al desarrollo regional. También lo digo porque en estos otros municipios aledaños pues existen formas y modos de vida que no necesariamente tienen que someterse a la forma y modo de vida, digamos, esquizofrénica urbana de Bogotá, ¿cierto? Sino seguir subsistiendo y existiendo de otras maneras. Para eso vuelvo y digo, yo creo que hay que generar propuesta, o sea, generar propuesta de cómo se puede dar esta articulación sin detrimento de los intereses de esos municipios aledaños a Bogotá. Hay que generar estrategias de movilización y hay que generar estrategias de comunicación y visibilización del tema. Ahora que somos gobierno nacional, en el gobierno del cambio, creo que es fundamental situar el tema regional también en esa dimensión de las políticas nacionales. Esta decisión que tomó, por ejemplo, el gobierno actual,
que el 50% de las tierras que todavía no han sido ocupadas en Cundinamarca deben mantenerse como vocación agrícola. Es parte de las medidas que como gobierno nacional podemos ayudar a generar en la ciudad y en la región, y eso es muy importante, pero digamos requiere voluntad ciudadana y digamos generar un movimiento en torno a esta realidad de la articulación regional justa y equitativa. Perfecto, Donca. Muchísimas gracias por abordar ese tema y vamos al segundo tema, y ese tema de coyuntura actual es el tema de la movilización que se convocó desde diferentes centrales obreras, desde el sindicato de maestros, desde el magisterio. Tus opiniones, percepciones, impresiones al respecto, y qué se espera con estas movilizaciones y cómo se puede leer esta movilización desde la coalición Pacto Histórico. Pues en efecto, nosotros por primera vez después de 215 años de historia republicana hemos llegado a ser gobierno, y esto significa que llegamos a un Estado, a una institucionalidad y a un orden que ha sido establecido no para las necesidades de la gente, sino para las necesidades de estas pocas familias, sus empresas, sus intereses, sus prioridades, sus cuentas bancarias, ¿cierto? Todo el orden nacional ha sido organizado para que ellos puedan beneficiarse, ¿cierto? Y llegar a cambiar esto es algo muy difícil, no ocurre en 4 años, pero adicionalmente, digamos, hay reglas de juego que han sido pactadas en la Constitución del 91 después de un proceso de paz, en lo que ha reglamentado el último proceso de paz firmado ahora ya hace 8 años. Pues parte de lo que se ha dicho es hay unas reglas de juego que han ido organizándose, ¿no? Y que han sido un consenso también para que este país pueda ser más justo, más equitativo para la gente, con mayores oportunidades económicas, con mayores oportunidades de trabajo. Entonces, parte de esos acuerdos implica el equilibrio de poderes, y dentro de ese equilibrio de poderes, quien ocupa la fiscalía es una dimensión muy importante. Parte de lo que nosotros estamos pidiendo como ciudadanía, como procesos políticos, es que se cumplan las reglas pactadas, que la fiscalía pueda ser nuevamente, digamos, ya se ha cumplido un periodo que es el periodo de Barbosa, se cumple justamente hoy, y lo que estamos pidiendo es que se escoja la nueva fiscal como lo ha reglamentado la ley por parte de la terna que el presidente ha radicado a la Corte. No hay nada, digamos, distinto al cumplimiento de la ley lo que estamos exigiendo. Sin embargo, pues tenemos una élite que está acostumbrada a manejar la ley a su antojo, y parte de lo que están haciendo es, pues digamos, tratando de generar una serie de delaciones. Si tengamos en cuenta que la terna que ha radicado el presidente es una terna absolutamente profesional, intachable en su trayectoria, digamos, de trabajo, de mujeres muy formadas en el área que requeriría la dirección de la fiscalía, entonces decimos por qué dilatar el proceso y por qué no se da ese cambio. Nos parece preocupante, además el presidente lo ha expresado, y es que esa dilación en el cambio de la fiscalía obedezca a intereses en términos de generar una serie de procesos que atenten contra la institucionalidad del gobierno del cambio, y esta sea una manera, así como ha ocurrido en otros países latinoamericanos cuando han tenido gobiernos progresistas, una manera que a través de la manipulación legislativa y de las investigaciones de la fiscalía pues se han terminado obstaculizando o digamos tumbando gobiernos progresistas. En Guatemala lo vimos hace unas semanas, ¿cierto? Casi no dejan posicionar al presidente legítimamente electo. Hasta el último día, a la última hora, a las 11 de la noche, lo dejaron posesionar, y decimos, no estamos inventando, esto no es una paranoia, es parte de la realidad de lo que las élites tradicionales en Latinoamérica han utilizado para evitar que los gobiernos progresistas y de izquierda se posicionen y se consoliden. Así que pues aquí estamos en movilización, sabiendo que si no cumplen la ley, pues habrá que enfrentar en la calle también la situación en términos de la justicia que se tiene que hacer. Además, porque esta es una fiscalía pues impresentable. 94% de impunidad en casos de investigación de temas de corrupción es algo que yo creo que nadie puede defender. Hasta cuando uno habla con los líderes de los partidos que son oposición del gobierno, ahora que estamos en el Consejo con muchos representantes de ellos, pues ninguno defiende tampoco ni a Barbosa ni a Mancera, pero se terminan quedando callados porque saben que finalmente es un establecimiento que les conviene a sus intereses y que de alguna manera se vuelve obstáculo para desarrollar las políticas y propuestas del gobierno del cambio. Perfecto. Unas 2 últimas preguntas. La primera es, ¿qué opinión tienes respecto a los comentarios que se han venido haciendo desde los medios tradicionales, que estas movilizaciones son promovidas por el presidente y que a su vez tienen una intención de presionar a la Corte Suprema? Y la segunda es, un sí o un no, unificación del pacto, sí o no.
Unificación del pacto, sí, con reglas de juego claras, con escuchándonos, compartiendo las realidades de los distintos proyectos políticos que están allí, porque son realidades muy distintas, ¿no? Hay énfasis regionales también que hay que tener en cuenta. Entonces creo que lo más importante es sí, iniciemos el diálogo para construir esas reglas. Aquí lo más importante es que la gente se sienta escuchada, tenida en cuenta, incluida en este proceso. Y frente a lo que me preguntas, salto de ahí a allá, porque pues este es un proyecto político de años, de décadas, de siglos. Transformar este país es una apuesta que hemos construido colectivamente durante muchísimas décadas. Entonces, que nos vengan a decir que si una persona en específico no dice o deja de decir cosas, pues no, aquí hay sin duda un proyecto político por el cambio manifestándose en las calles, hay un proyecto político del cambio que es gobierno y está gobernando, hay un proyecto político por el cambio que está en los espacios de representación y legislación como el Congreso, como los consejos, como las asambleas, hay un proyecto político por el cambio que está en la academia, que está en la construcción de pensamiento, de ideas, de propuestas, y hay un proyecto político del cambio que, como lo decía al comienzo, pues estamos en las calles y somos los mismos, sí, claro, somos los mismos que estamos articulados con el presidente, claro que sí, pero no es el presidente que nos diga vayan o dejen de ir, sino es la gente sintiendo que, digamos, se requiere la movilización para que justamente lo que ha sido mandato popular se cumpla. Donca, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Esta entrevista ha sido muy nutrida y pues esperamos que tenga buen término la legislación dentro de las reformas del gobierno nacional como el plan de desarrollo a nivel Bogotá. Muchísimas gracias, Donca. Gracias a ustedes y un abrazo, y para cualquier cosa articulemos Bogotá región con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias, Donca.